este video te voy a decir cómo resolver los ejercicios de anualidades cuando dentro de los ejercicios el tipo de anualidad está mezclada. En los videos anteriores pues vimos cada tema por separado, pero pues, en un examen no necesariamente viene así. Entonces vamos a seguir una cierta serie de pasos para ver cómo resolverlos y llegar a la respuesta correcta. Estos fueron algunos consejos o tips para hacer esto. El primer paso, que es el más importante, es identifiquen qué tipo de anualidad es la que se encuentra en la redacción del ejercicio. Necesitamos saber si el problema es un ejercicio de anualidad vencida, anticipada o diferida. ¿Cómo vamos a poder identificarla? Bueno, aquí vienen unos consejos. Dice, las anualidades vencidas u ordinarias son las más comunes. Para identificarlas, debe de mencionar que los flujos de efectivo ocurren al final de determinado periodo. Entonces, esta es una palabra clave. Dentro de la redacción, nos debe decir que el pago, el depósito, el retiro, lo que sea, la anualidad, ocurre al final del mes, del año, del bimestre, del semestre. O si dentro de la redacción no menciona el momento en que ocurren los flujos de efectivo, también se va a considerar por omisión o por default que es un ejercicio de anualidades vencidas, que es lo que viene aquí abajo. Si en la redacción no menciona, por default deben de resolverse el problema usando las fórmulas de anualidades vencidas. Entonces, esos van a ser los dos criterios que vamos a utilizar para utilizar las fórmulas de anualidades vencidas. En el siguiente, en los ejercicios de anualidades anticipadas, déjame agarrar otro color. Debe de quedar claro que los flujos de efectivo ocurren al inicio del periodo. Entonces, aquí, para que sea anticipada, forzosamente te lo tiene que mencionar la redacción del ejercicio. Porque si no hace mención de qué momento ocurren, ya sabemos que deben ser convencidas. Entonces, dicen, se utilizan frases como se pagan de manera anticipada, se depositó al inicio del mes. De no estar definido el periodo en que ocurren los flujos de efectivo, se considera como anualidad vencida, ¿no? Lo que habíamos dicho en este punto de acá. Entonces, debe estar perfectamente claro, debe estar explícito que es una anualidad anticipada. Y la tercera, que es la diferida, dice, las anualidades diferidas son las que el primer flujo de efectivo o la anualidad ocurre en algún periodo en el futuro. Por ejemplo, el primer pago se realiza después de 6 meses, 12 meses, año y medio. Dice, por lo general, pueden encontrar en la redacción las frases de periodo de gracia, hay servicios de intereses y intereses se capitalizan en el periodo de gracia. De hecho, ya sabemos que dentro del tema de anualidades diferidas hay dos tipos de problemas. Aquellos que se resuelven considerando que hay servicio de intereses y los otros donde los intereses se capitalizan en el periodo de gracia. Entonces, esos son los tips o las consideraciones que debes de tener para identificar cada una de las anualidades. ¿Por qué? Porque en función de eso pues, las fórmulas son diferentes, ¿no? La forma de resolver el ejercicio es diferente. Luego, número 2. Si ya identificamos qué tipo de anualidad es la que se establece en el ejercicio, hay que identificar si en la redacción se menciona un valor presente o un valor futuro. Esto de aquí parece muy sencillo, pero a veces, vamos a cambiar de color, cuesta trabajo. No sé exactamente por qué, pero cuando veas ahorita los ejercicios vamos a tener un cierto criterio para ver si en la redacción se menciona un valor presente o un valor futuro. ¿Por qué? Porque las fórmulas son diferentes en función de que si yo tengo un valor presente o un valor futuro. Entonces la combinación del tipo de anualidad y el hecho de que tenga un valor presente o un valor futuro, va a pasar esto, lo que dice aquí. Me va a definir el set de fórmulas que debo utilizar para resolver el ejercicio. Y la última recomendación fue que por favor, así con las manitas rezando, que respetaran la capitalización de la tasa. Si por ejemplo nos dice en la redacción que se hicieron pagos durante 2 años y la capitalización es mensual, pues esos 2 años los tengo que hacer en meses. Y ya. La tasa también, si la tasa es anual y la capitalización es mensual, hay que dividirla entre 12 para que coincida con la capitalización. Entonces voy a resolver un montón de ejercicios siguiendo estos pasos para que veas que es más sencillo llegar a la respuesta correcta.
Entonces busco unos ejercicios. Ya encontré el primero. Dice, se depositan de manera anticipada 2.500 cada quincena durante 5 años. La tasa de interés es del 12% anual, capitalizable quincenalmente. Calcula el valor futuro un periodo después de haberse efectuado el último depósito. Entonces, paso número 1, teníamos que identificar qué tipo de anualidad es. Entonces, si lo leemos de manera cuidadosa, aquí dice que los depósitos se realizan de manera anticipada. Entonces, paso número 1, esta es un tipo de ejercicio de anualidad anticipada. Luego, ¿qué es lo que tengo? Si tengo valor presente o valor futuro. De hecho, está súper claro porque nos dice calcula el valor futuro. Entonces, voy a utilizar las fórmulas de anticipada y valor futuro. Y ahora sí, voy a poner los datos del ejercicio. Es los 2.500 de cada quincena es la anualidad. La N es el número de anualidades. Este depósito fue durante 5 años y aquí era lo de respetar la capitalización. Entonces, si la capitalización fue quincenal, tengo que poner cuántas quincenas hay en 5 años, que sería, ¿qué? 24 por 5 son 120. Hay 120 quincenas. Y lo último que me falta es la tasa de interés. La tasa de interés es del 12% anual, capitalizable cada quincena. Y ahora sí, voy a utilizar la fórmula. Lo que yo quiero encontrar es el valor futuro. Bueno, voy a poner aquí de manera general y luego ya con los datos del problema. F es igual a la A, que multiplica 1 más I a la N menos 1 sobre I. Y como es anticipada, hay que ponerle el 1 más I. Entonces, para este ejercicio, la F es igual a 2.500, que multiplica a 1 más 0.12 sobre 24, a la 120 menos 1 sobre 0.12 entre 24, y todo esto de aquí por 1 más 0.12 entre 24. Déjame hacer el problema, y es 1.005 a la 120 menos 1 entre la F, el valor futuro sería 411.746.85. Y ya quedó. Esa sería la respuesta a este problema. Vamos por otro más. Siguiente, dice, se compra un terreno que tiene un precio de contado de 150,000, valor presente, por el que se da un enganche del 20% del valor del terreno, el resto pagarse en 3 años con pagos bimestrales anticipados. Esto me indica que es una anualidad anticipada. Si la tasa de interés es del 6% anual y se capitaliza cada bimestre, ¿cuál será el monto de pago bimestral? Entonces, como nos está preguntando el pago bimestral, lo que nos está preguntando es la anualidad. Entonces ya sé que es un ejercicio de anualidad anticipada. 2, que tengo un valor presente. Y lo que me pide es encontrar la A. Nada más aquí va a haber un pequeño ajuste porque nos dice que se pagó el 20% como enganche. Entonces, el total de la casa es 150. Si ya se pagó el 20% del enganche, el 80% restante sería 8 por 15, serían 120,000. Lo que me falta por pagar son 120,000. Entonces, ese es el valor presente. Y tengo que encontrar la anualidad. Y la fórmula de la anualidad de la anticipada es A es igual a P sobre 1 menos 1 más I a la menos N sobre I por 1 más I. De los datos que tengo en el ejercicio, yo sé que la P es igual a 120,000. La N,
cuántos periodos voy a pagar o cuántas anualidades van a tener. El resto, o sea, los 120, lo tengo que pagar en 3 años a través de pagos bimestrales. Si en un año hay 6 bimestres, en 3 hay 18. Y la tasa de interés es del 6% anual bimestral. Entonces sería 0.06 entre 6. Ya lo voy a dejar como 0.01 para no batallar en la formulita. Entonces la A, sustituyendo los datos, es 120,000 sobre... Voy a borrar esto de aquí para que no me estorbe. 120,000 sobre 1 menos 1.01 a la menos 18 sobre 0.01 por 1.01. Y el valor de la A es 1.01 a la menos 18, 1 menos la respuesta entre 0.01 por 1.01 y luego 120,000. La respuesta, la anualidad son 7,245.39. Y ya quedó. Esa es la respuesta a ese ejercicio. Vamos a resolver ese. Dice, ¿cuántos años serán necesarios para que una serie de depósitos de 10,000, esto ya sé que es una anualidad, cada uno al final de cada año? Al final de cada año quiere decir que esta es una anualidad vencida u ordinaria. A una tasa del 50% anual se forme un valor futuro. Entonces tengo un valor futuro de una serie de anualidades vencidas. Entonces vamos a poner aquí. Yo sé que estas van a ser vencidas, que ahí está involucrado un valor futuro. Y ahora sí, voy a utilizar las fórmulas. La fórmula, de hecho, bueno, lo que nos pregunta es cuántos años. Lo que tengo que sacar es la n. La n me va a decir cuántos pagos hago. Si la n es 12, quiere decir que fueron 12 anualidades mensuales, 12 anualidades mensuales, anuales, semestrales, bimestrales, lo que sea. Y eso me sirve también para encontrar como si fuera un plazo, ¿no? Entonces, la fórmula de la n en las de valor futuro y que son vencidas es el logaritmo de 1 más f por i entre a sobre el logaritmo de 1 más i. Entonces, ya con los datos del problema va a ser n es igual al logaritmo de 1 más, el valor futuro era 321.718.75 por i, que es 0.5, entre la anualidad, que son los 10,000, y todo esto sobre el logaritmo de 1 más i. Entonces la n va a ser 321.718.75 por 0.5 entre 10,000 más 1, el logaritmo de eso, entre el logaritmo de 1.5. Me va a dar 7. Este 7 quiere decir que fueron 7 depósitos. Si los depósitos fueron cada año, ¿cuántos años son necesarios? Pues son 7 años. Y esa es la respuesta a este ejercicio. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer este. Dice, un rancho valuado en 3,800,000 se vende mediante un enganche de 1,000,000. El comprador acuerda pagar el saldo mediante 20 pagos bimestrales iguales, el primero después de 6 meses. Encuentra el valor del pago bimestral si la tasa de interés es del 17.5%. Recuerda que si no viene, aquí es anual. Está ahí como que escondido o implícito. Capitalizable cada bimestre. Considere que hay servicios de intereses. Entonces, si recuerdas, bueno, primero, los pasos que estábamos siguiendo. ¿Qué tipo de ejercicio de anualidad es? Es una anualidad diferida, porque el primer pago va a ser después de 6 meses. Luego, ya sabemos que hay 2 tipos de ejercicios de diferidas, la de servicios de intereses o los intereses que capitalizan.
En este caso, hay servicio de intereses. Muy bien. A veces se confunden con esta parte cuando en la redacción del ejercicio viene algún tipo de enganche. El enganche es como un pago anticipado que se le resta el valor de contado del bien o servicio. En este caso, esta persona está pagando 1,000,000 adelantado, por lo cual el valor restante, que son los 3,800,000 menos el 1,000,000, me va a quedar 2,800,000. Sobre este saldo o esta cantidad que le falta por pagar es a la que se le van a generar los intereses. Entonces esto de aquí es mi valor presente sobre el cual voy a encontrar una serie de anualidades. Y esto no nada más aplica, lo del enganche no nada más aplica al tema de anualidades, aplica el de interés compuesto, interés simple. Entonces básicamente es, si en el ejercicio dice algo de enganche, hay que quitarle ese porcentaje o esa cantidad al valor de contado o al valor presente de algún bien o servicio. Entonces ya sabemos que es una anualidad diferida, ya sabemos que hay servicio de intereses. En el video de anualidades diferidas vimos que las consecuencias de que haya servicio de intereses es que quiere decir que en el periodo de gracia los intereses no, el capital o el valor presente se mantiene constante en el periodo de gracia, que tengo que hacer una operación para resolver el problema y que te recomiendo ampliamente que lo hagas a través de anualidades vencidas. El diagrama de tiempo sería el siguiente. Entonces, este de aquí sería el sexto mes. Nada más, ojo, porque aquí la capitalización es bimestral. Entonces, le tengo que poner mes aquí o le tengo que cambiar a bimestre. Ahí es como tú quieras. Yo, para evitar un error, lo voy a poner en bimestre. Y aquí sería el primer pago. Entonces, si el valor presente que tengo es 2,000,000, no lo pongo como millones, 2,8, quiere decir que en este lapso, que fue el periodo de gracia, el capital se mantuvo constante. Quiere decir que estos 2,000,000 se van a ir moviendo hasta llegar al segundo bimestre y ahí se van a quedar para hacer el cálculo de las anualidades. Entonces ahora sí, yo sé que el valor la anualidad en función de un valor presente sería así. Esa sería la fórmula que tengo que aplicar. Entonces lo voy a poner aquí como referencia. Y ahora sí, con los datos del problema es la anualidad o el pago mensual que tengo que hacer va a ser igual a el valor presente, que son los 2,800,000 sobre 1 menos 1 más la tasa, y la capitalización es bimestral, entonces es entre 6, nada más tener cuidado con eso. Y la n, recordar que otra vez, perdón que sea reiterativo, pero es un error que a veces cometen muy seguido. La n es el número de pagos que se hacen, que en este caso son 20 pagos bimestrales. A esa cantidad no hay que hacerle ningún ajuste ni una modificación. Nada de que 20 menos 3, ni 20 más 3, ni 20 entre 3. Lo del periodo de gracia no va a afectar nunca a la n, que a veces lo ponen, pero bueno, así es como debería ser. Entonces todo esto sobre i, y ya me queda el valor de la anualidad, que sería 0.175 entre 6 más 1 a la menos 20, 1 menos la respuesta entre 0.175 sobre 6 y los 2,800,000 entre la respuesta. La anualidad es 186,756,93. Esta de aquí sería la respuesta a ese ejercicio. Aprovechando porque hasta ahorita no he hecho ningún ejercicio de diferidas con intereses se capitalizan, voy a hacerlo, pero ahora sí los intereses se capitalizan. Entonces voy a volver a copiar casi todo el problema, de hecho lo voy a copiar todo.
y le voy a cambiar la redacción. Ya sé que me equivoqué. Borrar esto. Esto no sé por qué está aquí. Bueno. Entonces, nada más hay que cambiarle esta parte de aquí. No le voy a poner que hay servicio de intereses. Considere que los intereses se capitalizan en el periodo de gracia. Y vamos a ver cómo cambiaría la respuesta. Entonces ya habíamos identificado que una diferida. Ya identificamos que es un ejercicio donde los intereses se capitalizan. Ya sé que tengo que hacer un ajuste al valor presente. Entonces, casi es lo mismo. ¿Cuál sería el primer paso? Tendría que ser, yo les recomendaría que hicieran el diagrama de tiempo. Entonces hacemos el diagrama de tiempo. Aquí ya va a cambiar. Quiere decir que en este periodo los intereses se están incorporando al principal para el cálculo de nuevos intereses, o lo mismo que hay interés compuesto. Entonces, en este punto, los 2.8 millones ya no van a ser 2.8 millones, va a ser un valor diferente, al cual se le están incorporando los intereses que se generaron en esos 2 bimestres que estuvieron ahí. Entonces, vamos a ver cómo cambiaría esto de aquí. Lo voy a borrar por mientras. Entonces, el primer paso tendría que encontrar el valor de X, que es el valor futuro de estos 2.8 millones en el segundo bimestre. Bueno, en ese caso, considerando que lo estoy haciendo como vencida. Entonces sería 2.800.000 por 1 más 0.175 sobre 6 a la 2, al segundo bimestre. Ese sería el valor de X, 0.175 entre 6 más 1 a la 2 por 2.800.000. Se transformarían en 2.965.715.27. Entonces ya lo voy a cambiar. Ya no voy aquí. Voy a quitar esto de aquí para que quede un poquito más claro. Ya con los intereses se convirtieron en 2.965 millones los 715.27. Y ahora sí, con base en este valor ya puedo encontrar, si yo utilizo el 2.900.000 como valor presente, ya puedo encontrar el valor de las anualidades. Entonces ya ahora sí es bien parecido a lo que tenía acá arriba. La única diferencia es que no van a ser 2.800.000, van a ser 2.965.715.27. Y ahora sí, 0.175 entre 6 más 1 a la menos 20, 1 menos la respuesta entre 2.965.000 sería 197.809.96. Esta sería la respuesta. Y obviamente sería una anualidad mayor. ¿Por qué? Porque en este lapso del periodo de gracia, pues el principal no se mantuvo constante. En este caso los intereses fueron incorporando o se fueron capitalizando y por eso nos sale una anualidad más grande. Entonces va a ser lo mismo, pero como si fuera anticipada. Y no va a cambiar mucho. Sería algo muy parecido. Lo único que tendría que recordar es que el valor presente de la anticipada coincide con la primera anualidad en el mismo punto del tiempo. Entonces yo necesito el valor aquí, en el tercer mes. Quiere decir que aquí lo tendré que cambiar. Entonces, hecho esto de aquí, pues obviamente este número va a cambiar. Va a ser, pues ya lo tenía, 2.965
715.27 por 1 más 0.75. Esto aquí es 3.052.215.29. Y como este es anticipado, como lo estoy haciendo aquí, de hecho voy a copiar el valor. Quiere decir que aquí son 3.052.215.29. Sería ahí en el tercer mes. Y ya con base en ese valor presente voy a sacar el valor de las anualidades. Entonces, este aquí no va. Esto también aquí no va. Para que sea anticipada solamente lo tengo que multiplicar por 1 más i. Y voy a poner el nuevo número, que sería el 3 millones. 3.052.215.29. Y haciendo eso de ahí, daría el mismo, ¿no? Daría 197.809. Nada más por no dejar, lo voy a hacer. 0.175 entre 6 más 1 a la menos 20. No menor a la respuesta. Y si me dio exactamente lo mismo. 197.809.965. Entonces ya está. Esa es la forma de resolver un ejercicio de anualidad diferida en sus dos versiones, cuando hay servicio de intereses o cuando los intereses se capitalizan. Entonces busco unos dos más y ya. Este va a ser el último. Dice, una empresa cobra por servicio de mantenimiento de oficinas 8,000 semanales, los cuales se pagan de manera anticipada. Entonces ya encontramos ahí como que un keyword y es de manera anticipada. Este aquí va a ser de anualidad anticipada. Si la empresa que recibe el servicio quisiera pagar de un solo pago, valor presente, todo el servicio de un año, las 52 semanas, la tasa de interés anual es del 13% anual y se capitaliza cada semana. ¿Cuál será el valor presente? Aquí lo que nos está diciendo es que esta empresa cobra 8,000 por semana, lo va a cobrar durante cada una de las semanas, pero esta empresa le vamos a pagar con un solo depósito, de tal manera que con ese depósito se puedan hacer los retiros de los 8,000 pesos semanales durante las 52 semanas y ya. Entonces, lo que nos está preguntando, si fuera un diagrama de tiempo, sería así es, ¿qué cantidad tengo que depositar el día de hoy para que con esa cantidad yo pueda retirar 8,000 pesos durante las siguientes 52 semanas? Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ya vimos que es un valor presente, de hecho estaba en la redacción del ejercicio aquí dice valor presente, pero bueno, no está de más conceptualizarlo a través de un diagrama de tiempo y ver qué era si valor presente o valor futuro. Entonces, nos preguntan cuál es el valor presente. Ya sabemos que la anualidad es el pago semanal de los 8,000 pesos. La I es .13, esta es anual, semanal. Y la N serían las 52 semanas. Entonces la fórmula de valor presente, este es igual a la A, la anualidad, por 1 menos 1 más I a la menos N, entre I. Este de aquí es vencida. Como yo necesito anticipada, nada más otra vez lo multiplico por 1 más I, y esa es la fórmula de anticipada. Entonces esta es la fórmula que tengo que utilizar para resolver el problema. Y con base en los datos del problema sería P es igual a los 8,000
que multiplica 1 menos 1 más punto 13 sobre 52 a la menos 52 sobre punto 13 entre 52 por 1 más punto 13 sobre 52. Entonces, haciendo esa operación sería entre 52 más 1 a la menos 52 todo esto es igual a 390.612.83. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Entonces, en resumen, ¿qué tienes que hacer para resolver ejercicios de anualidades? Número 1, identificar qué tipo de anualidad es. Hay palabras clave para identificarlas. Las vencidas siempre te tienen que decir que son al final del periodo o que no diga nada en la redacción del ejercicio en que el momento que ocurren las anualidades o los flujos de efectivo. Si no lo menciona, por omisión lo tienes que hacer como vencidas. Únicamente para que sean anticipadas, esa sí es forzosamente, tiene que decir que es al inicio del periodo o de manera anticipada. Si no menciona alguna de esas dos palabras o sinónimos o algo muy parecido, quiere decir que no son anualidades anticipadas, es otro tipo de anualidad. Y la tercera, las diferidas. Las diferidas es como lo que acabo de hacer. Siempre el primer pago, el depósito, el retiro, en este caso la primera anualidad, ocurre meses después, años después. No ocurre de manera inmediata. Siempre es el primer pago se realiza dentro de 3 meses, el retiro se realiza dentro de 12 años, lo que sea, ¿no? Y una vez que identificamos qué tipo de anualidades es, ¿qué tengo como dato? ¿Valor presente o valor futuro? Y aquí realmente, pues la verdad es conceptualizar el problema, entender qué es lo que te están preguntando, qué te están dando como datos. Si viene precio de contado, en un 95% es valor presente. La mayoría de los problemas que te preguntan sobre valor presente, sobre el precio de contado o valor de contado de algo, es valor presente. Otra cosa que a lo mejor va a ser muy quisquilloso, que te puede ayudar a identificar si tienes un valor presente o un valor futuro, es en cómo está redactada la pregunta. Es ¿cuánto tendría que depositar o cuánto tendría al final del plazo? Estamos hablando de una fecha futura, quiere decir que eso pasa después. Entonces también es un poco más quisquilloso porque puede a lo mejor haber errores de redacción, pero también es como una guía que te podría servir para ver qué es lo que tienes como información, si valor presente o valor futuro. Y de ahí en adelante es tal cual utilizar las fórmulas respetando la frecuencia de primero los pagos. Recuerda que si los pagos son mensuales, bimestrales o semestrales, la tasa debe capitalizar en esa frecuencia. Si no lo hace, hay que cambiarla para que coincida. Y ya después de ahí, pues ahora sí, ya todas las variables deben de coincidir con la capitalización. Sobre todo la frecuencia, no la frecuencia, sino el total de pagos que se hace. Porque a veces es muy común para que se equivoquen, que te dicen que los pagos se hacen en cierta unidad de tiempo y la frecuencia es otra. Por ejemplo, los pagos son mensuales y los hizo durante 5 años. Pues ahí la N no es 5, es 5 por 12. Serían 60 pagos mensuales en 5 años. Entonces también nada más poner mucha atención en esa parte. El número 3, aquí se me olvidó, es respetar la capitalización. Y una vez que ya tienes esos 3, es tal cual. Nada más pon la fórmula y no debería haber problemas. Bueno, espero que te sirva estos pequeños ejercicios que hicimos para que puedas identificar y distinguir entre los tipos de anualidades cuando vienen mezcladas.